América, a pesar de ser siempre como que el equipo y el rival a vencer, para mí esa es una realidad. Oye, ahorita no, ahorita ya no hay debate. Ahorita no hay debate. Ya, ya No después hay de debate. estos últimos años ya no hay debate. Entonces, a eso súmale que el equipo venía de ser líder en el torneo. Entonces, como que había una responsabilidad más grande, porque siempre quieres ganar, pero pues cuando encima ya comprobaste que eres el mejor equipo de la fase regular, pues ahora tienes que corroborarlo en la liguilla en un formato totalmente diferente. Y la exigencia, pues ni siempre se gestiona de la mejor manera, pero la verdad que el equipo estuvo muy, muy bien. Teníamos un grupo muy maduro de jugadores. Yo disfruté la fase regular, tuvimos una situación en la interna del grupo en la liguilla. Fue difícil porque no termina participando un jugador que era muy importante para nosotros, Paul Aguilar, que además pues, era muy cercano, era un jugador, un líder dentro de los que teníamos en el vestidor, y de repente no poder contar con él fue bastante duro para el grupo, y a mí por eso me sorprendió mucho y me dio gusto que fuéramos capaces de que, a pesar de que el momento había sido turbulento y un poquito difícil para el equipo, encontramos las maneras de sacar adelante las cosas y ganar el título. Y eso habla muchas veces del compromiso, ¿no? Que va más allá de lo individual, sino que pasa a ser un tema colectivo. Sí. También en ese momento, antes del Turco Mohamed, se da lo de... porque ahí participas también en el 2014 en el Mundial de Brasil. ¿Sí? Sí. Ahí es cuando Miguel Herrera toma la selección y como una base del América le gana, creo que a Nueva Zelanda, si no me A Nueva Zelanda, sí. ¿Cómo viviste ese primer Mundial? Fue una locura. A mí me toca, hago mi debut en selección mayor en Copa Oro en 2013. Sí, Copa Oro 2013, venía el Mundial en 2014. Y pues el objetivo era poder ser parte de la lista. A la selección no le venía yendo muy bien. De hecho, pues el partido que jugamos contra Nueva Zelanda. Sí, cardíaco el partido de antes, ¿no? Ese Sí, fue Costa Rica, sí. Que estábamos fuera, terminan haciendo un gol. Pero es un poco el reflejo de nuestra realidad como fútbol. Sí. Corres a un técnico, llega un técnico que en teoría se va a quedar, dirige 2 partidos, se clasifica al repechaje, no en las formas que quieres, lo corres, Sí. llega otro. Es como, ¿sabes? No hay como un plan de trabajo. Cuando llega Miguel Herrera y toma el equipo, lleva prácticamente la base, éramos América y León, que éramos los 2 equipos que honestamente mejor estábamos jugando en ese entonces, y arma esa base, y contra Nueva Zelanda nos compaginamos muy bien y dimos, la verdad que pasamos de sobra, muy fácil, pero la gente piensa que es fácil y ya fue fácil. No, se nos puede complicar el partido a cualquiera como sea, pero en fin, el caso es que llega esto, nos clasificamos al Mundial, y cuando Miguel da la lista, no, hombre, olvídate. Yo estaba en mi casa, me solté a llorar con mi mujer. Era un sueño que tenía y que pues se había dado de una manera muy repentina, porque normalmente pues tú vas haciendo como los procesos mundialistas. Yo llegué sobre la marcha en 2013, te digo, Copa Oro, porque la selección, digamos, principal tenía torneo de Copa América, no, miento, tenía la Confederaciones, entonces tenían que armar un segundo equipo para competir en la Copa Oro. Fui, me gané un segundo llamado y así fueron las cosas como muy rápido. En menos de un año estaba yo jugando una Copa del Mundo con la selección nacional y fue Brasil, fue una locura. Ese fue el de Holanda, el que pierden contra Holanda, ¿no? Ese, el famoso no era penal. Ese partido, ¿cómo se vivió, güey? Ese partido yo creo que... yo creo que ese y el del 2006 de México-Argentina han sido los que más han dolido, ¿no? O cuando menos que a mí me hayan tocado. Sí, y yo creo que tiene un tema importante. En 2006 lo que pasaba es que la selección venía jugando muy bien. Sí. Y entonces todos teníamos como esa esperanza de que la selección avanzara a la siguiente fase. Pero en Brasil, la parte más difícil es que habías logrado lo que parecía imposible, que era ponerte por delante contra Holanda. Sí. O sea, todo el mundo decía, no, Países Bajos, no, hombre, olvídate, no vamos a avanzar. Y pues ya está, y traían a Arjen Robben, y traían a Schneider, y traían a Kuyt, y traían a Memphis Depay, y traían o sea, una selección durísima. Juntelar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no pintábamos ni siquiera en el mapa. ¿Estaba Ribéry también o no? No, Ribéry francés. Ribéry francés, sí, me estoy confundiendo tal. Sí, estaba Robben, sí. Estaba Arjen Robben, pasa que con Ribéry jugaba en el Bayern, Múnich. Sí, por eso lo sentía. Sí, eran como, ¿sabes? Sí. Eran así. Eran compas, sí. Sí.
Entonces, es imposible no pensar en Robben y en Ribéry Sí, juntos, sí, ¿eh? juntos. Entonces, cae el gol de Gio y era una euforia total. Y era, yo creo que son de los sentimientos más difíciles como profesional, porque cuando tú te sientes el underdog, estás peleando por demostrar que puedes y sabes, como que sacas lo que te decía, esta casta de mexicano de, huevo, aquí estoy yo. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes algo en las manos? Porque cuando no tienes nada que perder es muy Sí, fácil, güey. sí, sí, claro. Es muy fácil. Tú te tiras al precipicio, pues si vuelo, vuelo. Y si no, pues ¿qué más da, güey? Ya estoy acá, sí. ¿No? Pero cuando ya tienes el compromiso de decir, güey, ya. O sea, ahora vamos ganando, güey. Sí, sí, sí. Y Madre estás muy bien, santa. aparte. Jugando muy bien. Obviamente influye. Países Bajos termina haciendo unos cambios súper agresivos. Es un tema que a nivel táctico solamente la gente que sabe de fútbol lo va a entender, pero por ejemplo te terminan metiendo un Memphis de Python Quid de laterales, dos atacantes naturales, entonces cambia todo radicalmente porque ya ellos sabían que nosotros íbamos a intentar guardar el marcador y aunque no quieras, te meten jugadores de clase mundial, te meten a 8 ofensivos, dices, cabrón, ¿sabes? O sea, no somos Argentina que si nos ponen 8 ofensivos le tiramos a Messi y le tiramos a Lautaro hoy o le tiramos a Messi al Kun adelante y solamente tienen la pelota esos dos que van a hacer 7 goles solos, güey. Sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros necesitábamos el colectivo y no teníamos para solventar tantos embates y pasa pues lo triste de todo que fue pues pasar de tener el momento histórico en las manos a que se te escape a minutos del final. Y después de ese partido, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo se vive? Nah, es difícil. O sea, sanar esa herida es muy difícil porque te digo, no es lo mismo. O sea, y también te lo pregunto por el rol Sí, que tú tienes normalmente en los equipos de finalmente, o sea, gestionas esta parte verbal de cómo procesar las cosas como tengo entendido, ¿no? O sea, sí. Mira, ahí la ventaja fue que teníamos a Rafa Márquez, era nuestro capitán, estaba Guardado, que también era de los líderes, estaba el Maza Rodríguez. Entonces, nos recargamos mucho en ellos, pero fue difícil para el equipo. O sea, yo creo que si preguntas para la gente es de las veces que más cercano han sentido avanzar a los cuartos de final en un y mundial. por el contraste, ¿cómo se clasificó? Que ya venías sin esperar nada ¿Verdad, güey? y te elevaron hasta lo más alto que han elevado No, ma. a México desde el 2006 o inclusive desde antes, o sea, están peleadonas, ¿no? Y es que además tú, Y jugando bien, sí, aparte. jugando bien, pero lo más cabrón es que y no sé cuánta gente se ha puesto a analizar esto, seguramente mucha, pero si nosotros le ganábamos a Países Bajos, El camino estaba agradable, ¿no? Costa Rica, O güey. sea, entre comillas. Era Costa Rica en cuartos de final, güey. O sea, te podías meter a una semifinal. ¿Que Costa Rica lo eliminó en penales en qué? ¿En semifinal o En cuartos de final. cuartos? Sí. Sí, 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 era un camino, O sea, Holanda echa en penales a Costa Rica, güey. sí. Costa Rica venía jugando muy bien, pero a ver, es rival de confederación y los conocemos y era mucho más sencillo el trámite que jugar. No es que estabas hablando que ibas a jugar contra Brasil, Argentina, España. Entonces fue difícil, fue un balde de agua fría. Y sobre todo, genuinamente te digo, duele por la gente, güey. Claro. ¿Qué tanto, qué tan fuerte es el nivel de los equipos de CONCACAF? O sea, porque bueno, cuando menos nacimos en una época en donde México dominaba, ¿no? La confederación. Sí. Hemos visto cómo los equipos han crecido de nivel en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, que ya tienen selecciones muy competitivas. Hoy, ¿qué tan parejo está? Porque pareciera que se sigue teniendo esta misma idea de que México debe pasar la confederación o la CONCACAF fácil, pero ya nos estamos dando cuenta desde hace varios años que los equipos están peleados, inclusive equipos que no son estos que acabo de mencionar, o sea, ya se vuelve un fútbol mucho más competitivo, ¿no? Mucho más competitivo. Hoy tienes a Panamá que está haciendo las Panamá cosas muy también, bien. sí. Honduras que cada vez te compite más. Obviamente Costa Rica, Canadá, Estados Unidos. Que creo que ha sido la diferencia, que ellos han tenido un plan de crecimiento. Y México está estancado. Sí. O sea, nosotros nos seguimos midiendo contra los mismos de siempre. Y no, ¿juegas algún deporte? ¿Qué juegas? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Alguna otra cosa?
Pues fútbol, un poco de golf. Me gusta correr, gimnasio, nadar, güey. Hago la neta, Golf. Voy a golf. poner el ejemplo con otro deporte para que la gente me entienda, güey. Si tú juegas golf con gente peor que tú, es normal Está que difícil durante encontrar gente peor que yo, pero, pero sí, y más ahorita. es natural que tienes tendencia como te acomodas, como que no hay exigencia, como que no nada, Claro. y tu nivel baja. Pero si tú juegas con gente mejor que tú constantemente, vas mejorando mucho más rápido. Y entonces, cuando tú pones las dos balanzas, Sí, si sí, el de aquí está bajando y el de aquí va subiendo más rápido, pues el punto de equilibrio se encuentra claro. en un tiempo que no debería de existir. Como mezclar agua fría con agua caliente. Eventualmente le llega a la misma temperatura a todo el recipiente, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Entonces, lo que pasa con nosotros es eso. O sea, tú tienes a Estados Unidos que hizo una planeación precisamente para mí Estados Unidos hace una planeación para esta Copa del Mundo. No está llegando en un buen momento, pero sí ha crecido futbolísticamente muchísimo del día 1 a hoy y nosotros nos estamos quedando estancados porque nosotros seguimos jugando solamente entre nosotros, jugamos la Leagues Cup, que es contra los equipos de la MLS, no Correcto. tenemos un plan de desarrollo, la Conca Champions o la Champions Cup, que le llaman ahora, mientras que tú tienes a países como Jamaica, como Canadá, como Estados Unidos, que empezaron Jamaica, la mayoría de sus jugadores están jugando o en segunda división inglesa o en primera división inglesa. Sí. Pero la segunda división inglesa, créeme, tiene mucha más exigencia que nuestra liga. No hablo calidad, hablo en exigencia. Y después les empiezan a meter un par de conceptos y pues Sí, precisamente lo crecimiento es que más hablamos rápido. al principio que le falta al fútbol. Sí, le acaba saliendo caro que la Liga Mexicana esté tan cómoda, ¿no? Para el futbolista. Totalmente. En una cuestión de exposición, de salarios, y eso hace que México se haya estancado y Sí. se ponga en una zona de confort.